And our subject is the living Y nuestro Christ. tema en este día es el Cristo vivo. Message on this passage, this chapter. Ahora el mensaje de este pasaje, de este capítulo, podría bien ser llamado Los contrastes maravillosos, porque es un capítulo lleno de contrastes como voy a mostrarlo. Pero mucho más aún importante, es un capítulo en el cual el Cristo vivo es revelado y mostrado a una muchedumbre grande de personas en el templo de Jerusalén. Es la hora novena del día. Eso significaría en nuestro tiempo las 3 de la tarde. Es el tercer servicio del templo en cualquier día. Es lo que se llamaba el sacrificio de la noche. Tal vez para nosotros no pueda ser de noche, pero esa era la hora del servicio del sacrificio de la noche. Y Pedro y Juan subían juntos. Muy a menudo estaban juntos. En realidad, desde el momento que Cristo les envía a preparar la Pascua, ellos casi eran inseparables. Y he aquí, ellos están juntos, dos amigos muy cercanos. Eran discípulos principales y apóstoles. Eran diferentes como personas, sin embargo, estaban trabajando juntos o trabajaban juntos en una relación muy cercana para servir al Señor. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y subieron porque fueron al templo, porque los discípulos y los apóstoles y la gente parecían todavía frecuentar al templo. Algunos piensan que inmediatamente después de la crucifixión de Cristo, ellos dejaron de ir al templo, pero no fue así. Ellos iban ahí y mientras estaban, testificaban y participaban en el ritual del templo y en los servicios del templo. Pero ellos sabían muy bien que desde el día de Pentecostés había una nueva iglesia y que Dios los separaría. Entonces, aún después de este sermón de Pedro, aunque la separación no fue total, la persecución se estableció. Y de esa forma ellos ya no irían más al templo en un corto tiempo. Pero ahora iban juntos al templo para alabar. Y antes de que llegaran ahí en el versículo 2, estaré predicando de una forma expositiva, porque el capítulo realmente lo demanda. Versículo 2, y era traído un hombre cojo de nacimiento. El capítulo 4 nos dice que este hombre era mayor de 40. Entonces este hombre había sido cojo de nacimiento, no podía moverse por sí mismo. A quien ponían cada día a la puerta del templo que se llamaba la Hermosa. En otras palabras, ya sean los miembros de su familia o personas a quienes se les pagaría, él les pagaría de lo que ganaba como mendigo, estas personas le llevaban y 2 o más personas le llevarían al templo, a la puerta que se llamaba la Hermosa, que más seguro es la puerta del este del templo antiguo y fuera la más adornada, la más hermosa de acuerdo a Josefos, el historiador judío. Y ahí él sería llevado pasando por la corte de las mujeres y subiendo por las 14 gradas famosas y sería llevado a la corte de las mujeres por la cual tú tenías que pasar para llegar a la corte de los hombres para poder alabar en el templo. Y antes de que llegaran a la puerta o al pórtico, este hombre que aún no había sido puesto en el piso, porque así es que nos dice la palabra en el original, entonces este cojo les mira a Pedro y Juan y les pide limosnas. Versículo 3. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Sin duda alguna, cortésmente. Y en el versículo 4 leemos. Pedro con Juan fijando en él los ojos, mirándoles, el griego dice profundamente, con Juan, ambos. Él estaba mirando a ellos y ellos también, y ellos le dijeron, míranos, míranos.
¿Y por qué es que ellos le miraron a este hombre cojo tan profundamente? ¿Será como algunos sugieren que para ver si él era un charlatán o era un farsante o realmente si estaba cojo? No, no creemos que sea así, sino más bien porque Juan y Pedro fueron inspirados a curar a este hombre. Pareciera que los apóstoles no curaban indiscriminadamente, no ejercitaban el poder que Cristo les había dado a ellos, el cual fue solamente dado a los apóstoles y tal vez por extensión a sus asistentes apostólicos. Pero los apóstoles no curaban solamente a su antojo o por emoción, sino que aquí Pedro y Juan se dieron cuenta que este hombre sería curado, que ellos lo levantarían. Entonces le miran como si algo habría venido a ellos de parte de Dios, del Espíritu, y le miraron como alguien que recibiría un milagro. Y eso era dentro del templo. Y esto había o estaba pasando 6 semanas más o menos después de que Cristo había estado curando en el templo. Y esto sería ofensivo a las autoridades del templo. Pero Cristo había llevado a cabo su milagro poquito antes de su crucifixión, dentro del templo. Y desde su crucifixión no había habido más milagros en el templo. Y de repente habría otro. Y en este día, y ellos le dicen al hombre cojo, míranos. Y en el versículo 5, él les miró. Entonces él les estuvo atento, atentamente, esperando recibir algo de parte de ellos. Y lo que se implica acá es que eh, él, ellos le dijeron a él que le miraran y por eso él esperaba tal vez un regalo, una limosna grande, una suma grande de dinero, como que tal vez él pensaría que Pedro y Juan eran adinerados, aunque su vestimenta no diría eso. Y en el versículo 6, Pedro dice esto, y como ya hemos visto anteriormente, Pedro, en su anterior sermón, él siempre predica en contrastes. Entonces, en el versículo 6, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. El original dice, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, camina. Ese es el griego. Entonces, plata ni oro no tengo, pero tengo algo más, algo mucho mejor. En el nombre no de Jesús solamente, sino de Jesucristo, Cristo, el ungido, el Mesías, el de Nazaret, recordando al hombre del término que utilizaron para hacerse la burla de Cristo Jesús. Pero es Jesucristo, un hombre, pero también Dios, el ungido, el hombre de Nazaret al cual ellos habían desprezado. Entonces, levántate y camina, camina. Y esta es la primera curación desde el tiempo de Jesucristo, la última vez que él había hecho su milagro dentro del templo. Versículo 7, y tomándole por la mano derecha le levantó. Tal vez la misma mano que él extendió para recibir una limosna de Pedro y Juan, no sabemos. Entonces Pedro le levanta. Y el momento en el cual él le levanta, el hombre tiene fortaleza para continuar esa acción que fue iniciada por Pedro. E inmediatamente sus pies se afirmaron, los pies y tobillos. Él era cojo desde nacimiento y nunca sus músculos habían trabajado y de seguro ahora ya no servían. Y él tal vez necesitaría fisioterapia o algo así, pero no. La curación es completa e inmediata. No solamente sus huesos fueron reestructurados, sino también que el hombre recibe fortaleza. Y el versículo 8, este es el resultado. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Él casi no podía creerlo. Él se levantó y entró con ellos en el templo.
por medio de la puerta del este. Él no podía resistir a hacer esto. Él estaba caminando y saltando, estaba lleno de gozo. No era tal vez lo más apropiado que haga esto, pero no podía restringirse a sí mismo y estaba alabando y estaba adorando a Dios. Y así que esto es una cosa dramática. Y tú ves acá los primeros contrastes en el pasaje. El hombre que era inmóvil, que no podía saltar ni moverse, y ahora hay una gran diferencia. Podríamos parar un poco acá y recordar algunas de las lecciones que vienen de estos hechos poderosos de Dios, estos milagros. Voy a mirar el versículo 9 entonces. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Él estaba caminando mientras la gente estaba parada. Él estaba moviéndose entre ellos. Entonces esto estaba siendo testificado por muchas personas que no habían visto el milagro, pero sí el resultado. Y ellos sabían que este hombre era el cojo, el que siempre estaba pidiendo limosnas en la puerta, en el versículo 10. Y sabían y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y ellos se maravillaron, se asombraron. Las palabras no son suficientes para describir. Las palabras en el original podrían aún significar que estaban espantados, aunque eso tiene una conexión negativa. Ellos estaban pasmados, estupefactos, y todo empezaría a venir a la mente de estas personas. No hemos visto esto desde que Jesús de Nazaret hizo milagros en el templo, antes de que fuera ejecutado. Y esto les conmocionaría. ¿Está Jesús acá? ¿Ha vuelto? ¿Es verdad que Él ha sido resucitado? Escuchamos que sus apóstoles, habían estado haciendo milagros, pero ahora lo están haciendo en el templo. ¿Qué significa esto? ¿Significa esto que somos hombres culpables? ¿Que nosotros que gritamos para que Cristo fuera ejecutado? Ellos se asombraban, se sorprendían, pero tenían también temor y aún presentimiento, en cierta forma. Versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, y les agarraría, no les dejaría. Todo el pueblo, el servicio ya había terminado. Esto no se menciona acá, pero esto pasó, el milagro antes del servicio. Entonces el servicio ya no es más relevante, ya no es lo principal, porque la narrativa se enfoca en lo que pasó al hombre cojo, el cual está sano, y la gente que está asombrada, maravillada. Y ahora todos están saliendo del servicio y la gente corre hacia Pedro y hacia Juan. Todos están en la puerta de Salomón, ese pórtico, y todos están maravillados, confundidos, preguntándose a sí mismo, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Y cuando Pedro lo vio, él respondió al pueblo en el versículo 12. ¿Por qué es que él respondió? Porque la actitud suya era inquisitiva. La expresión en sus caras era, ¿qué es esto? Y Pedro responde a esa actitud. Y cuando él vio a la muchedumbre que está ante él, fuera en el pórtico de Salomón, se le atribuye a Salomón, posiblemente no era de Salomón, posiblemente era el templo reconstruido, el cual había sido reconstruido en el tiempo del reinado de Herodes, pero los cimientos permanecerían del antiguo templo. Y él les dice, varones israelitas. Esta es una forma en la cual él se dirige a ellos, dirige cortésmente, pero desafiante. Recuerden quiénes son ustedes. Es como si Pedro les diría, ustedes son israelitas, judíos. Ustedes tienen grandes privilegios, los cuales Dios ha derramado sobre vuestra nación. A ustedes se les ha dado la palabra de Dios. El Mesías esperado tenía que venir de ustedes. Ustedes tuvieron a los patriarcas, todas las instrucciones, la alabanza, la ley, y ahora ustedes tienen responsabilidades para con Dios. Vosotros, varones israelitas. Pero podríamos decir que este es un lenguaje cargado de Pedro.
y llama al respeto. ¿Por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué os sorprendéis? Lo que implica esto es, ustedes ya han visto los milagros anteriores de Cristo, Jesucristo, aquí en el templo. Esto no es nuevo para ustedes. Ustedes tendrían que conectar estos milagros con el Salvador del mundo, con lo que Él hizo, como hace unas 5 semanas atrás, cuando Él estaba vivo y Él estaba ministrando en este lugar. Ustedes vieron estas cosas antes. Todo esto se implica en las palabras de Pedro. ¿Por qué os maravilláis de esto? O la segunda pregunta que Pedro hace a la muchedumbre. ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre. Nosotros, Pedro y Juan, nosotros no tenemos poder, no tenemos la santidad, la cual obviamente estaban asociando a el poder de curar, a la santidad, a la justicia de Dios. Nosotros no tenemos eso, dirían Pedro y Juan, para hacer caminar a este hombre. Y la implicación es esta. Ustedes deberían concluir correctamente. Este es Mesías el Cristo. Es por medio de él que se está obrando este milagro. Y en el versículo 3 leemos, la estructura de este mensaje, de este sermón que Pedro predica ahora es maravillosa. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ellos tendrían que escucharle. Porque él está mencionando al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, los padres de los israelitas, su Dios. Y he aquí, Pedro es un israelita él mismo y ahora les está predicando a ellos. Y ellos tienen que escuchar, tienen que darle audiencia. Mira el contraste. Otra vez, estaba hablando acerca de los contrastes el anterior sermón, acerca de este pasaje. Este Dios ha glorificado a su Hijo, pero ustedes le entregasteis y negasteis. ¿Ves la diferencia? Dios ha glorificado a su Hijo Jesús. Él lo resucitó de la muerte. Y mientras él en realidad ascendió al cielo, pero es por su poder que fue derramado sobre nosotros que ustedes han visto este milagro. Entonces Dios le ha vindicado, le ha autentificado, ha glorificado a su Hijo. Pero ¿qué es lo que ustedes hicieron? La segunda parte del versículo 13. A quien vosotros entregasteis. Ustedes le rechazaron y le entregaron a las autoridades romanas. Y ustedes le negaron. Ustedes negaron su estatus mesiánico, que Él era Dios. Ustedes le negaron y le rechazaron. Dios le glorifica y ustedes le entregan y le niegan. Hay un contraste. Y en la presencia de Pilato, cuando él, Pilato, el gobernador romano, estaba determinado a liberarlo. Es peor para los israelitas la acusación que Pedro les hace, porque fueron ellos que le hicieron eso a Cristo Jesús, no Pilato. Y en el versículo 14, mas vosotros negasteis, rechazasteis. ¿A quién? Al santo y al justo. Otro contraste que vamos a leer. Y pedisteis que se os diese un homicida. Ellos negaron al santo, al que no podía ser manchado, al justo, y desearon en su lugar a un asesino. Entonces Pedro predica en contrastes casi todo el tiempo. Y mira el versículo 15. Continúa Pedro hablando, predicando en contrastes. Y matasteis al autor de la vida, a quien da vida, a quien dio vida y a quien Dios le dio vida a sí mismo, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Ustedes le mataron y Dios le resucitó. Él fue el príncipe de la vida y nosotros somos de la vida y nosotros somos testigos de esto. Y en este capítulo hay más o menos como 7 contrastes que han sido usados en la predicación de Pedro. Y nosotros también utilizamos contrastes hoy en día, tal vez no tan inteligentes, no tan implícitos, pero hay muchos contrastes que usamos en nuestra predicación, aún en estos días. Por ejemplo, hablamos de
cuando la gente está muerta en sus pecados y cómo Cristo les da vida. Apuntamos a lo que pasó en el Calvario y que fue Cristo el que es el autor y el dador de la vida, el que sufrió y probó la muerte por nosotros. Entonces hablamos en contrastes constantemente. Y fue así con el hombre que fue curado. Él estaba inhábil, no podía caminar. Y en contraste, él salta y camina. Entonces es una fe de contrastes. Antes que somos salvados, estamos espiritualmente muertos. No tenemos comunión con Dios. Y después lo opuesto pasa. Se nos da vida y una nueva naturaleza. Y tenemos vida espiritual. Entonces esta es una fe de los grandes contrastes. Y Pedro, de seguro, como vemos acá, habla en términos de contrastes. Y el versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, en Cristo, ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y es que así Pedro ensalza al Cristo resucitado. Y esto es debido a que vosotros habéis visto. Y es por eso que Pedro y Pablo les dice, es por eso que nosotros tenemos fe en Cristo, por lo que ustedes han visto por este milagro. Y por fe en Él es que nos ha dado el poder para curar a esta persona. Y quiero decir ahora dos cosas. Es de la evidencia del Nuevo Testamento que los apóstoles y tal vez dos o tal vez tres de los compañeros más cercanos, obreros en la fe, los quienes tienen el poder de curar después de la resurrección de Cristo Jesús, porque ellos fueron testigos de la resurrección y ellos fueron los escritores y los autentificadores de los libros del Nuevo Testamento de la Biblia. Entonces ellos fueron autentificados de una forma especial. Pero acá el milagro es en conexión con la resurrección. Cristo les había dado a ellos, a los apóstoles, el poder de continuar con los milagros. Pero el principio puede ser aplicado o es aplicado a nosotros. Es por fe que Dios hace algo por medio de nosotros. Pedro y Juan le miraron profundamente a este hombre y ellos sabían que por el poder de Cristo él podía ser sanado. Y lo levantaron. Y el principio también aplica a nosotros de esta forma. Por ejemplo, tú testificas a alguien. Tal vez, en tu opinión, tú estás hablando a la persona más improbable que pueda ser salvada. Si podríamos pensar de esa forma, o deberíamos. Esta persona, tú dices, es tan cínica, es tan orgullosa, esta persona es tan indiferente, pero tengo esta oportunidad para testificar y le voy a decir acerca de mi conversión o acerca de la fe o acerca de Cristo. La oportunidad se ha provisto para que yo lo haga. Entonces, tú miras a esta persona, querido amigo, y tú confías en Cristo. Tú no tienes que decir, yo creo que esta persona será convertida. No, porque tú no sabes. Esto está en las manos del Señor. Pero tú le miras a la persona y tú dices a ti mismo, no importa cuán obstinado o difícil, no importa cuánto te resistas, cuánto tal vez yo piense que tú no vas a ser cambiado o salvado, yo creo en el poder de Cristo y en su misericordia y en su bondad. Yo creo que Él puede salvar a quien Él quiere. Y entonces yo te voy a hablar a ti y te voy a explicar. Y no importa si tú retrocedes, si resistes, yo sé que si Dios quiere, esta palabra mía podría llevar a cabo tu salvación, o tal vez más después en el futuro. Entonces procedemos de esta forma en fe, porque escucha las palabras de Pedro en el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Ustedes conocen que este hombre era inhábil, y la fe que es por él, por Cristo, ha dado a este
completa sanidad en presencia de todos vosotros. Entonces ten fe. Siempre ora antes de testificar y después de testificar. A quien sea que tú hayas testificado, quien hayas hablado, siempre hazlo creyendo, porque es por medio de esta fe, y esta fe ese es un instrumento que se requiere. Dios puede hacerlo, y si el predicador no tiene fe, con todo Dios puede salvar a las personas, pero lo que es correcto y apropiado es que el predicador predique creyendo que cualquiera en esta congregación que escucha el nombre de Cristo y escucha del Calvario y de su obra y de su disposición para salvar, entonces Dios puede obrar en ese corazón. Entonces, cuando tú testifiques, cuando enseñes en la escuela dominical, considera a tus niños y hazlo con fe. Dios puede salvar ahora o tal vez en 50 años, si es que el mundo continúa. Dios puede salvar a este niño de acuerdo a su tiempo, de acuerdo a su plan. Entonces, sé un maestro que ejercita la fe, un testificador, un evangelizador con fe. Que tu fe sea viva, avivada. Entonces Él te dará una audacia, entusiasmo y disposición. Y así es, así lo haremos. Cuando predicamos, por ejemplo, el Evangelio, cuando predique esta noche con todo mi corazón, si Dios me lo permite, desearé predicar como el que tiene fe en Dios para que salve a cualquiera que escuche el Evangelio, de acuerdo a su voluntad, y Él puede moverse en el corazón de estas personas, porque es la voluntad de Dios que la fe del predicador también esté envuelta. Entonces este es el deseo de Dios. Y así también es cuando testificamos a una persona. Y aquí continuamos con el mensaje de Pedro. Y por la fe en su nombre, el nombre de Cristo, le magnifica Pedro a Cristo. La fe que es por Él es que Él es la fe que significa que Él es Salvador, que Él ha muerto en Calvario para salvar pecadores arrepentidos. Esta fe es la que ha dado a este hombre completa sanidad en presencia de todos vosotros. Y leemos el versículo 17, ahora que es un verso un poco no muy fácil de entender. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, que crucificaron vosotros a Cristo, como también vuestros gobernantes. Pregunta número 1. ¿Será que Pedro les está excusando? ¿Será que está haciendo esto? O tal vez él está diciendo, ustedes lo hicieron por ignorancia, ustedes no sabían que Él era el Salvador, ustedes no sabían que Él era el Señor. Entonces ustedes pueden ser excusados porque lo hicieron en ignorancia. Y vuestros gobernantes también lo hicieron con ignorancia. No, Pedro no les está excusando. ¿Sabías en realidad que Pedro está haciendo lo opuesto? Él lo está haciendo peor para ellos. Él está diciendo, Dios le glorificó y ustedes le negaron. Dios lo resucitó y ustedes lo ejecutaron. Y ahora Pedro les está acusando aún peor en este versículo. Versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Una ignorancia culpable, una ignorancia voluntaria. Ustedes no sabían que Él era el Salvador. Ustedes no le reconocieron. Ustedes fueron ignorantes de los beneficios que Dios les dio, de las Escrituras, de las profecías, de Génesis 3:15, que el gran descendiente de Adán y Eva un día vendría, el cual heriría la cabeza de la serpiente. Y su calcañar sería herido por la serpiente. Él sufriría para destruir a la serpiente y al pecado. Entonces, desde el primer libro de la Biblia, un Salvador vendría, se nos dice, y Él sufriría. Y a lo largo de los profetas también se mostraría esto. Y principalmente por medio de esa luz en Isaías, que casi describe la muerte
de Cristo en el Calvario, como si Isaías estuviera en la crucifixión de Cristo. Aunque él escribe este libro 700 años atrás, Isaías 53. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Vuestras mentes fueron encerradas a las escrituras ocultas. Ustedes rechazaron el entender. Ustedes lo interpretaron de una forma política. Oh, este es un Mesías, el cual vendría y salvaría a los judíos maravillosos de esa opresión en la cual estaban debajo de los romanos. Pedro les dice, ustedes no leyeron como deberían leer y entender, que este es acerca del Mesías que vino a sufrir y a morir por pecadores arrepentidos. Aún pecadores arrepentidos entre ustedes. Entonces Pedro no les está excusando, sino les está acusando. Leemos nuevamente el versículo 17. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Ahora el versículo 18 prueba la interpretación de la que les hablaba. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Ustedes fueron ignorantes, pero el gran genio de Dios en el plan de la salvación, el cual él publicó y mostró por medio de las bocas de los profetas, él ha hecho pasar lo que él tenía que hacer pasar. Él lo hizo. Entonces, Pedro les está condenando aún más. No les está excusando. Y aquí viene la gran aplicación de su mensaje en el versículo 19. Así que arrepentíos, cambien. No hay arrepentimiento sin una medida de vergüenza, sin que nos sintamos mal por lo que hemos hecho. No hay arrepentimiento sin el deseo de ser cambiados por el Señor y que se nos dé un nuevo comienzo. Arrepentíos entonces. Así que arrepentíos y convertíos. El griego para la palabra convertir significa girar. Entonces, arrepentíos y girar completamente. Cambien vuestra actitud. Dejen de confiar en las ceremonias y confíen más bien en Cristo Jesús. Un giro completo, el cual sufrió y murió en la cruz del Calvario, para que vuestros pecados sean borrados. Borrados. Esto implica que los pecados son registrados. Todos ellos, tus pecados, mis pecados, todo lo que has hecho, has pensado y has dicho que es en contra de Dios, las pequeñas cosas como tú las veías, o los pecados grandes, o los pecados gigantes, y todo esto está registrado. Y sin embargo, todo esto puede ser borrado del todo cuando los tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y esto es lo que pasa en la conversión. Esta fue una promesa hecha a ellos. Si un individuo israelita se arrepentiría y cambiaría, y muchos de ellos hicieron esto como resultado de la predicación de Pedro, 5,000. Algunas personas dicen hasta 5,000, incluyendo a los 3,000 que ya habían sido convertidos, pero no. Probablemente son otros 5,000 que fueron convertidos por medio de la predicación de Pedro, por medio del poder del Espíritu. Y para estas personas vendría tiempos de refrigerio. Había venido tiempos de refrigerio del Señor. Y el griego significa algo como esto. Como si el agua hubiese sido encontrado cuando las personas estarían sufriendo, estarían de sed, estuvieran ya cerca a morir. Entonces una atmósfera de refrigerio vendría cuando la gente ya estaba a punto de desmayar, estaban exhaustos, cansados. Entonces estas personas que debido a la convicción del pecado se desmayaron, se humillaron, cuando tuvieron esa necesidad de ser salvados, de ser limpiados, entonces ellos recibirían refrigerio. Antes, por medio de su alabanza, la mayor parte de ellos, que no eran creyentes verdaderos, harían las ceremonias de una forma mecánica, y ellos no eran refrescados, ellos no tenían sentido o sentimiento de que Dios estaba ahí en esas ceremonias, de que Cristo tal vez estaba ahí.
Ellos no tenían una vida activa de oración, no tenían respuesta a sus oraciones, no tenían el poder para poder someter a sus pecados y para poder caminar y entender la palabra de Dios. Pero una vez que se arrepintieron, se arrepentirían, ellos tendrían esta agua para alguien que estaba muriendo de sed. Entonces todo se avivaría, la fe, su caminar con el Señor. Y esto es lo que el lenguaje de Pedro significa. Tiempos de refrigerio de la presencia del Señor tendrían una nueva fe. Por supuesto que algunos de esos israelitas ya eran creyentes verdaderos, pero la mayoría que no eran, ellos tendrían una nueva fe del todo, una nueva experiencia, y Dios estaría con ellos. Fíjate el versículo 20. Y Él envíe o enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. Pedro aún está hablando de lo que pasará en ese momento, cuando está predicando. Algunos piensan que él se está refiriendo al retorno de Cristo. No, él aún está prometiendo lo que va a pasar a aquellos que se arrepientan. Y él envía o enviará, Dios el Padre, a vosotros de una forma personal, les enviará a Jesucristo que os fue antes anunciado. Y ahora él no vendrá hablando con una voz audible. Él no vendrá en la carne. No, porque el cielo le recibió. El versículo 21, hasta los tiempos de la restauración. Cristo no sería más visto con los ojos físicos o sería oído con el oído físico hasta la restauración de todas las cosas, hasta el tiempo final, cuando Él retorne. Pero mientras tanto, Él sería sentido por ti si te arrepientes, si tienes fe. Entonces tú le puedes conocer por fe, Pedro les diría. Y yo espero que tú, si eres un hijo de Dios y le has conocido por fe, has conocido su poder convertidor, espero que tú le conozcas de una forma diaria, que tú no eres una persona que solamente sales a trabajar reclamando, enojado, sintiéndote seco, sin sentido de Dios, sin orar a Él, sin experimentar su ayuda durante el día, momento tras momento. Espero que tú no te hayas olvidado que por medio del arrepentimiento y de la nueva vida, Cristo se te ha sido enviado. Estos tiempos de refrigerio, que tendrían que venir estos tiempos de refrigerio de la presencia del Señor, por fe. Entonces encomienda tu día a Él, todos los días. En cualquier dificultad, en cualquier prueba, ora para que Él te ayude y Él te dará fortaleza, te ayudará. Y recuerda, y cuando Él te responda a tus oraciones, dale gracias. Él te ayudará mucho. Entonces camina con Él. Caminen con Él, queridos amigos. Él te dará entendimiento de tu palabra si tú le pides. Esto es lo que antes se llamaba un camino experimental con Cristo. Y he aquí, está descrito acá, arrepentíos entonces y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él enviará Jesucristo, que os fue antes anunciado. Él será enviado a ti y tú lo conocerás. Entonces, un cristiano nunca debería verse como perdido, desconsolado, abandonado, del todo sin esperanza o gruñón. No, no debería ser así, porque un cristiano tiene un caminar con el Señor y nosotros deberíamos conocerle y darle gracias y contemplarle a Él. Y deberíamos probar su poder y su bondad. Y esta fue la predicación de Pedro a esa gran muchedumbre de los judíos en el pórtico de Salomón, donde estaban las columnas, fuera de la corte de las mujeres, en el templo de Jerusalén. Y pronto habría persecución, muy pronto leeremos acerca de la respuesta a este sermón de Pedro. Pero este es mi mensaje en este día para ti, extraído débilmente de este gran sermón público de Pedro, el predicador de los contrastes. Que el Señor
bendiga estas cosas y nos bendiga.